Mirá, la verdad es que yo creo que hoy ahí se respira un aire espectacular, se respira información, se respira conocimiento, se respira comunicación, camaradería, eh, se respira tecnología, humedad, se Buen tiempo. respira buen tiempo y creo que eso mejora todo, se respira clima de negocios que tienen que existir. Los negocios tienen que existir porque estas empresas tienen que ser exitosas para poder seguir produciendo alimentos, seguir trabajando en el campo, las empresas de insumos. Yo creo que se respira eh, un buen año en lo que tiene que ver con el producto, digamos, la producción agropecuaria. Y creo que no podemos, por el lugar que ocupamos, no podemos desaprovechar la oportunidad. Hay humedad, tiene que haber una buena cosecha, una gran cosecha en rendimiento y en calidad. Si hay humedad no podemos tomarnos una licencia de no cosechar la máxima cantidad de kilos por hectárea que podamos. Porque siempre lo que nos limita, digamos, el insumo más caro y más estratégico que manejamos es el agua. Entonces, si tenemos agua, hay un recorrido enorme hecho, tenemos que apuntar todas las tecnologías para eso, pero hay una responsabilidad. No se puede no potenciar, no ir al máximo que podamos en cada hectárea, porque necesitamos producir alimento. El país, el productor lo necesita, porque es un empresario, el país lo necesita, las personas necesitan alimentos de calidad, el mundo necesita alimentos. Esto no termina tampoco, estamos hablando digamos, cuando hablamos de alimentos, hablamos de algo muy universal. Y el suelo es clave, Y eso lo, aunque para el gran público por ahí parezca algo que no tiene mucho mira, que ver, ¿no? creo que también se respira una atmósfera de mucha sensibilidad. Y cuando hacemos los homenajes de las personas de estos célebres que nos dejan un gran recorrido, personas que hicieron importante todo el tema de fertilidad de suelo y nutrición de cultivos, nos damos cuenta de lo emocional que hay en los temas de suelos. Y creo que el suelo no es simplemente el lugar donde producimos ¿Qué cultivos. hay debajo de los pies? ¿Qué tenemos? Hay algo ahí, hay un arraigo. El suelo es nuestro lugar de origen. ¿Viste? Cuando hablamos de los cordobeses, ayer decíamos que Norma Arias es rosarina, pero en realidad está nacionalizada entrerriana, porque es más entrerriana que el propio Vertisol. Y yo decía, este chiste lo entendemos nosotros, pero Vertisol es el suelo entrerriano. Es un suelo pesado, es un suelo muy distinto al suelo cordobés, muy distinto al suelo pampeano, muy distinto al suelo de Río Negro, muy distinto al suelo de Mendoza. Entonces, el suelo también nos describe, es el terruño de cada uno, es el origen de cada uno. Y creo que eso, cuando uno hace esas menciones especiales, se siente mucha emoción el haber trabajado para el suelo, porque nos identifica, somos parte de Es eso. muy hondo, digamos. Es muy hondo, es muy hondo. Y, y bueno, y eso también nos carga una mochila de responsabilidad porque ese, ese, ese recurso natural que nos identifica tanto tiene que seguir, tiene que perdurar, tiene que seguir generando alimento, tiene que seguir siendo un sentimiento. Bueno, ahí hay una responsabilidad enorme porque el suelo es un recurso natural que es que es no renovable, en la escala del tiempo en que vivimos, no es renovable, y es de gestión privada. Lo administramos los propietarios, o los agrónomos, o los alquilinos, digo, ahí hay un recurso natural de gestión privada. Y es importante eso, es una responsabilidad muy grande, porque tenemos una licencia de la sociedad para administrar un recurso natural. Vos imaginate si pasara un río por acá y decimos, yo voy a poner acá un dique, lo voy a usar para mí. No, a nadie se nos ocurre hacer una locura con un río. Sabemos, el agua es algo el agua es algo que lo tenemos todos los días muy incorporado y entonces somos muy conscientes. Bueno, el suelo no es menor. Y no solamente repasando lo que ha sido el simposio hasta ahora, se ha hablado del rendimiento, sino del valor nutricional, ¿no? Que es importante para la salud, ¿no? Sí, sí. La verdad es que estuvimos trabajando mucho el tema de cómo la nutrición del cultivo tiene mucho que ver con la nutrición humana, están muy vinculadas y,
los nutrientes son los mismos, los que necesitan las plantas, los requerimientos de las plantas y los requerimientos de las personas. Entonces tratamos de como de machear, a ver qué había ahí en el medio, ¿no? Y en el medio está la agricultura, porque los nutrientes están en el suelo, la naturaleza los guarda en el suelo, tenemos que absorberlos por las raíces, pero después los necesitamos en los alimentos. Entonces, esa agricultura nos sirvió de medios para generar el alimento. Todo, es, todo esto que hacemos hoy acá, en definitiva, es para producir alimentos. Y si los alimentos no tienen capacidad nutricional, perdimos. Bueno, vos ¿No? siempre has dicho, ¿no? Que quienes hacemos agricultura hacemos alimento. Es poner el faro muy largo, pero es así. No termina en el camión que se fue cargado del campo con grano. Es alimento. Entonces, ahí hay una responsabilidad muy grande y la agricultura es la que hace, la que logra tomar esos nutrientes. Bueno, hay que hacer una agricultura muy responsable. Y necesitamos que sean alimentos con buena capacidad de nutrición, porque si no, poco sentido tuvo. Bien, hay nuevas generaciones también y, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ha sido un panel, ¿no? Con Ciampiti muy, muy especial, que también eso da esperanzas de que, bueno, todo se va a ir potenciando por ese lado. Impresionante, la verdad es que ahí uno se da cuenta que se vino grande, pero realmente cuando uno ve esas tecnologías y dice, bueno, lo que pasa es que ahora vienen los profesionales más jóvenes, vienen con eso ya incorporado, lo tienen familiarizado, cosas que por ahí nosotros decimos, uy, ¿y esto cómo lo incorporo, no? ¿Cómo lo meto? Esto, por eso es muy importante el asesoramiento profesional. Hay especialistas en este tipo de tecnologías para tomarlo, para aplicarlo en el campo. Es realmente sustancial el impacto que está teniendo la tecnología sobre así como uno ve el impacto que tuvo la inteligencia artificial en nuestro cotidiano, pasa lo mismo en la agricultura. Y manejo de datos, tenemos muchísima información, unas bases de datos enormes. Bueno, tenemos que ver cómo esa información se acondiciona, se procesa y se pone a disponibilidad. Bueno, y por último, agradeciéndote el tiempo, ¿no? 30.000 millones de dólares se fueron en nutrientes en los últimos años. ¿Este dato es así? Sí, es así. Y es algo que lo repetimos todos los años porque no logramos, hemos visto algunos mapas donde por ahí la tasa de pérdida puede haberse frenado, pero nunca dejó de haber extracción de nutrientes y los suelos no dan más. Mirá lo que pasa, hace 10 años teníamos una brecha de producción de maíz que estaba en el orden de del 40%, es decir, que entre lo que producimos y lo que podríamos producir teníamos un 40%. Hoy la brecha es más grande y se usa más fertilizante. Y vamos a decir, pero ¿y cómo puede ser, Fernando? Y porque los suelos se agotaron más y porque la expectativa de rendimiento es mayor. Y entonces, por más que usamos más cantidad, se agrandó la brecha, o sea que dejamos de cosechar casi un 50% del maíz que podríamos cosechar. Cuando un rendimiento promedio está en 7.000 kilos de maíz o 7.500 kilos de maíz, ojalá que este año haya dado un poco más, pero a nivel país nos damos cuenta que podríamos tener 12.000, 13.000 kilos, y pues, todo eso no lo coseché. La clave es el suelo. Y la clave es el manejo que hacemos, y es esa brecha nutricional, ¿eh? Estoy hablando de brecha, el manejo que hacemos de los nutrientes. Le faltó comida a ese maíz, le faltó comida. Pero la comida que pudo tener, ¿de dónde la sacó? La sacó del suelo. Y el suelo es el lugar donde la naturaleza reserva los nutrientes. Está bien, los tiene que llevar los tenemos que poder administrar con la agricultura, pero si yo solo le saco y le saco y le saco, no me quedo sin reserva. Es una reserva de nutrientes. Si yo saco, en algún momento ese suelo se queda sin reserva. Y lo vemos porque empiezan a rendir menos. Y empezamos a ser más dependientes de esta tecnología. No está mal depender de la tecnología, porque la tecnología es una tecnología impecable, es una tecnología que bien utilizada es muy necesaria. No está mal depender de la tecnología. Si la tecnología me sirve para generar rendimiento, para generar calidad y para preservar ese recurso natural. Lo que tenemos es que aprender a manejarla. Pero bueno, yo entiendo que el productor tiene muchas decisiones arriba de la cabeza. Pero hay otra vez, muy importante el rol del asesor.
muy importante, porque el productor es, es probablemente el que toma la decisión empresarial, pero el asesor es el que tiene la clave de hacer esa agronomía. Bueno, vayamos a buscar la mejor información con los mejores asesores que están formándose. Bueno, María Fernanda, gracias y éxito. No, Felicitaciones. gracias a ustedes por estar.